Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de la gestión de la empresa agropecuaria. Para ello vamos a hacer algunas aclaraciones previas. La primera tiene que ver con la manera que tiene el productor agropecuario de interpretar la empresa agropecuaria. Esta obviamente tiene estrecha relación con su mapa mental. ¿Qué es su mapa mental? Las vivencias, la historia, la experiencia que ha construido a lo largo de los años su generación y las generaciones anteriores respecto al funcionamiento y a la cultura organizacional. Por este motivo, como ustedes saben, cuando uno realiza una acción, se genera un resultado. Es decir, los resultados son producto de las acciones. Pero cuando las acciones no alcanzan para justamente obtener ese resultado que uno desea, lo que hace uno es trabajar sobre el observador. ¿Qué es el observador? El observador es la percepción que tiene el productor agropecuario de la gestión de su empresa. Y sobre ese punto es donde nos vamos a meter. Es importante entender las características de la empresa agropecuaria, que son características propias del sector. Por ejemplo, produce en base a seres vivos. Esto significa de que trabaja con granos, con plantas, con vegetales, con animales. Y en algunos otros casos, obviamente, puede hasta llevarlos a procesos industriales. La producción debe respetar sus tiempos. Hay ciclos biológicos que hay que respetar. Uno no puede, de alguna manera, adelantar algunos procesos biológicos. El tiempo es un factor que está inmerso dentro de la cultura organizacional de las empresas agropecuarias. El clima afecta directamente la producción. Es decir, si llueve, no llueve, si cae un granizo, si hay un evento, sea tornado, lo que sea, impacta sobre la producción agropecuaria. Puede vender todo lo que produce. Esta es una característica de los commodities. Los commodities, como ustedes saben, son bienes comunes, que el precio lo define la oferta y la demanda. Es decir, el mercado define el precio. Y los productores agropecuarios son lo que se denomina price taker, son tomadores de precio, no son price maker, es decir, no son hacedores de precio, no generan el precio como sí lo pueden generar otras industrias. Pero la ventaja que tiene el productor agropecuario es que puede vender toda su producción. El tema es a qué precio, pero él puede venderlo todo. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una fábrica de camperas y fabrico camperas color verde. Y por X razón pasaron de moda. Y yo produje camperas verdes que no puedo vender porque no están a la moda. Con el sector agropecuario, cuando se producen commodities, eso no sucede. El commodity yo siempre me puedo asegurar colocarlo en el mercado. El tema es a qué precio. No hay competencia por el conocimiento tecnológico. Esa es una ventaja comparativa que tiene el sector. Es decir, si yo produzco más como productor individual, no perjudico al global ni modifico el precio global de ese commodity. Si yo hago más hectáreas de soja o menos hectáreas de soja, no va a variar el precio de la soja a nivel individual. El otro tema importante es, hay competencia por los factores de producción. Es decir, sí hay competencia por la tierra, que es el recurso escaso, también puede ser el personal, mismo el capital. Entonces ahí sí hay competencia. Y por último, la composición de capital es muy dispar entre empresas. Hay distintos modelos de negocio, hay empresas que requieren un flujo de capital circulante muy superior a otras, y otras empresas que con capital propio lo que tienen es una evaluación del stock o algún modelo de negocio distinto. Entonces, dentro del sector agropecuario hay distintos modelos de negocio, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Ahora bien, veamos un poco de historia. Hace 40 años atrás, cuando vos hablabas con un productor agropecuario, el foco estaba puesto justamente en la actividad en que estaba realizando, es decir, en la producción. Las conversaciones tenían que ver con los rendimientos, con los quintales, con las toneladas, con los kilos de carne que se producían. Es decir, la producción era el foco del productor. Y obviamente lo que se buscaba era una eficiencia en la producción. En los últimos 20 años ya no alcanzó con producir bien.
Porque vos podías producir bien, pero se empezaron a dar cuenta de que si vendías mal, el resultado caía. Entonces se amplió el entendimiento y el productor empezó a entender de que tiene que ser eficiente en los costos, es decir, tiene que comprar bien, a su vez tiene que producir bien, pero es igualmente importante vender bien. Entonces se buscaba una eficiencia en las compras, una eficiencia productiva y también una eficiencia comercial en las ventas. Pero lamentablemente en los últimos años se ha complejizado aún más. Han entrado otros factores. Ya no alcanza con ser eficiente en los costos, ser eficiente productivamente, ser eficiente en las ventas. También hay que ser eficiente impositivamente, ser eficiente financieramente. ¿Sí? Y acá cuando hablo de financieramente me refiero a los flujos monetarios. Ser financiera patrimonialmente. Y por último, también ser eficiente en el financiamiento que uno está tomando. Por lo tanto, cuando uno trata de mirar la empresa agropecuaria, tiene que trabajarla desde 3 ópticas y necesariamente sobre estas 3 ópticas. Si uno trabaja sobre una sola de estas 3 que les voy a mencionar, puede de alguna manera quedar la pata de la mesa no muy estable. Entonces, uno tiene que hacer un análisis de gestión, un análisis económico de la empresa. También necesita hacer un análisis patrimonial de la empresa y por último un análisis financiero de la empresa. Es decir, la pata económica, la pata patrimonial y la pata financiera de la empresa. Estos 3 pilares hacen al análisis y al entendimiento de la empresa, que después obviamente dentro del ciclo de los procesos me van a permitir como empresario reflexionar y transferir para la próxima campaña o la próxima actividad ese conocimiento. Desde ya, muchísimas gracias, nos vemos en el video.